¡Qué música, Lidia! Una música extraordinaria, hecha en exclusividad para la hora de Moreno. Y usted me pone cara, es el único momento que la puedo escuchar. Y después no la escucho nunca. Es el único al que le gusta. Le dije que se la ponga de ringtone, Moreno. Pero no, imagínate que suena el teléfono. La escucha cada vez que suena el teléfono. No, Y después de una semana pedí cambio. Claro. Qué difícil que estuvo Guiti hoy el día, Sí. Depende por dónde anduvo. A mí que me tocó, que estuvo bravo, ¿Qué pasó, ¿Qué Pimpi? te parece? Toda la ciudad copada, atravesada, imposible de circular. Otra vez se parecía que también, pero hoy ha habido un condimento muy especial, me parece. Una situación que vale la pena comentar. Porque hoy los que se pararon de mano frente al gobierno son parte integrante del gobierno. Son los movimientos piqueteros, es la UTEP, es la gente que está, que el movimiento Evita, es el barrio de pie que está dentro del Ministerio de Desarrollo, la corriente clasista y combativa, aparte de que también en el centro y en el ministerio estaban los piqueteros opositores, llamémosle, o de izquierda, que son una cantidad de grupos, pero ahí en el Puente Pueyrredón los que se movilizaron fue la dirigencia de los grupos piqueteros del oficialismo, para enfrentar al gobierno, para discutirle, y tan fuerte es esa movida. Vos pensás que ellos son digamos, la territorialidad que tiene el presidente, ¿no? Bueno, por lo menos, principalmente acá en la provincia de Buenos Aires, pero también en otros lugares del país, y se le plantan, y cosas que nosotros venimos señalando desde un aspecto más integral, en el sentido que toda la política que el gobierno lleva no es peronista, que está poniendo en los trabajadores, sean los trabajadores formales como los informales, que ellos llaman de la economía popular, nosotros llamamos y tenemos en claro que es lo que podría ser la economía social, la economía informal, que está poniendo en los jubilados el peso del cumplimiento a medias de las obligaciones que tiene el país, pero la posibilidad además permanente de seguir hundiéndonos, como esta última medida con la nueva etapa del dólar soja. Nosotros venimos señalando en términos generales que esto así no puede seguir, que los planes sociales no pueden ser la solución para nuestro pueblo trabajador, pero claro, las organizaciones vienen siendo parte de sostener esa especie de statu quo. ¿Y ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Ahora se reunía el gobierno, el presidente convoca a la ministra, lo convoca al jefe de esas organizaciones, que es ni más ni menos que uno de los secretarios del ministerio, que es Pérsico. Convocó a la número 1 y a la número 2. Exactamente. Qué manera rara de gobernar esta gente. Y al gringo Castro por el lado de la UTEP, pero, o sea, la UTEP, el movimiento Evita, sentado de los dos lados, ahora lo llama el presidente. ¿Para arreglar qué, Guillermo? ¿Para arreglar qué? ¿Qué puede ser que se arregle? ¿No? ¿Qué solución puede venir de un gobierno que carece completamente de norte? ¿No? Y te pregunto por el lado de los movimientos. Convocan, dice, van a seguir movilizando el miércoles que viene y así, y otros convocan el martes porque va a haber un fallo por Cristina. Entonces, todo a la calle. ¿Con qué conducción? ¿Con qué propósito? ¿Para lograr qué? ¿Conduciendo a qué? A los compañeros que convocan a la calle. Yo creo que esto lo pone al gobierno ya como si vos dijera, bueno, pero ya qué más le falta a que no pueda gobernar en su calidad de presidente de la nación. ¿Y qué más queda aquí para que podamos discutir de fondo lo que nos pasa, no? No sé, me pareció tremendo a mí. Este tema que has tocado es muy relevante. Ayer, en el acto que hicimos, que presentamos el plan económico en la Universidad de Lanús, en la Universidad Nacional de Lanús, hubo un discurso muy interesante, que fue de la gente de Ledesma, Rubén Ledesma, el Copebo. Sí. Copebo fue el que inició la campaña de Kirchner en la provincia de Buenos Aires por orden de Duhalde. La primer cancha que le llenan a Kirchner es la cancha de la Ferrer, y el que se la llena es el negro Ledesma, que fue diputado, fue senador, tuvo todos los cargos.
que hicimos... Es un gran dirigente sindical. Sí, claro. Es la seccional, o el sindicato en realidad, porque es una federación comercio, el segundo más importante. El primero es Capital, que es Cavalieri, y el segundo es Zona Oeste, que es el Negro Ledesma. Cuando Kirchner medía 2,5%, le hizo un acto y lo presentó en sociedad, digamos, ¿no? En la época que se hacían las pintadas de Kirchner y no se sabía ni cómo se escribía el apellido, y alguno que sabía inglés lo escribía como cocina en inglés. Y entonces había un montón de pintadas, claro, y dice, no, se tiene que escribir así porque yo soy inglés, decía, tiene que ser cocina. Kitchen. Y estaba la provincia de Buenos Aires pintada con votemos la cocina. Bueno, es interesante esto, porque algunos jóvenes, porque por la que tenemos del otro lado, seguramente no saben estas cosas. No. Que ese así se ve, está diciendo que no saben. Y estaban todos los paredones pintados votemos a Kitchen. Sí, y quién sabía cómo se escribía Kirchner. Y este negro le llenó la Ferrer. Es una anécdota bárbara, ¿esa la conocés, Pimpe? Sí, ¿Vos? Claro. ¿Vos la conocés? Cuando fue el acto, sí. No, porque esa era la época que estaba CQC y todos esos programas así. Sí, recuerdo. Y entonces, que una vez lo quisieron entrevistar. Claro, eso, y estaba ese Gonzalito y el otro, el que empieza con M. Gonzalito ahora sigue en Malnati. Malnati. Bueno, y ese Malnati va a cubrir el acto. Y el tipo no sabía nada. Y entonces cae la camioneta, todo el mundo diciendo, ahí viene el candidato a presidente, qué sé yo, y baja el negro Ledesma de la camioneta con Kirchner al lado. Y entonces todo el mundo empieza a saludar al negro. Y entonces va Malnati y le dice, bueno, presidente Kirchner, futuro presidente, le dice que no, le dice el presidente, candidato es le dice. Sí, es extraordinario. Tremendo, sí. O sea, esto es importante para entender de dónde se arrancó. Cuando todos los progresistas en esa elección Acarrió, claro, lógicamente. Porque Kirchner era el candidato. Porque no sabían el muñeco de Duhalde. No sabían inglés, yo creo. ¿Cómo vas a votar al candidato de Duhalde? Votamos a la Carrió. Todo este progresismo que está en el gobierno, que ahora se desgarra las vestiduras, votaron a Carrió. Carrió sacó como el 15%. Y después votaron a Sabatella en el 2009. Pero bueno, que es el COPEBO, la corriente de pensamiento bonaerense, que empezó a explicar por qué acompaña el plan económico peronista. Hizo un discurso que está empezando a circular porque está el acto. Yo les aconsejo que lo escuchen. Los demás, ustedes lo conocen, lo saben, de Valé, el mío. Habló muy bien Marita también, la concejal de Es una Lomas. genia, Marita. Sí. Pero todo el mundo quedó, ¿por qué? Dijo, ¿por qué estamos acá? ¿Y por qué vamos a acompañar el plan económico peronista? Nosotros que fuimos los que hicimos que Kirchner sacara los votos y pusimos los fiscales. Porque creemos que hay un plan no el plan económico peronista, que aparte dice, hay un plan entre la política y los empresarios, algunos, no todos, para, entre otras cosas, destruir la conciencia de los trabajadores a través de los planes. Destruir la herramienta organizacional del movimiento. Miren, muchachos, podemos... y le hablaba a los estudiantes, yo no sé si soy buen dirigente sindical, y si Valdés es buen dirigente sindical, pero sabemos que cuando nosotros hacemos las cosas, el salario aumenta y los trabajadores están mejor. Y acá hay un plan entre la política, y mencioné al actual gobierno. Acá no sé qué salvó Cristina, no se salvó... Este gobierno, de Cristina, de Alberto y de todo lo que lo integra, más sectores empresariales para destruir la conciencia que generó Perón de organización de los trabajadores. Y es el peronismo. Y vienen con esto de que en realidad son los planes por acá, son los planes por allá, que recolectás por aquí, que más menos. Y que entonces esta destrucción... Cuando nosotros empezamos a escuchar que había un compañero, señala, que quiere reindustrializar el país, nosotros somos comercio, pero sin industria no hay comercio. ¿Qué queremos vender estas baratijas chinas, que al final lo único que hacen es destruir?
Por eso, bueno, nosotros vamos a vender, pero no es lo mismo vender un producto argentino que vender porquería de otro lado. Porque después los vemos que nos quedamos sin clientes. ¿Y qué cliente podemos tener si los movimientos sociales se instalan con lo que están ganando? Pero ¿cuánto les pueden dar? ¿Y cuánto les van a dar? Uh-huh. ¿Y cuánto podrían tener? ¿Y en el futuro qué van a tener? ¿Cuándo se van a comprar un auto esa gente? ¿Cuándo se van a comprar la casa? ¿Cuándo le van a hacer la fiesta de 15 a su hija? Extraordinario. Y ese, claro, se empezó a hacer un silencio. Y claro, porque ese secretario general de la CGT de allá de zona oeste, ¿no? Uh-huh. Está normalizada, aparte de ser de Copebo y aparte, hizo un discurso que explicó con precisión desde la conciencia de los trabajadores de por qué tiene que acompañar el plan económico peronista. Fantástico. Se llevó la ovación. Y de los estudiantes de la Universidad de Lanús especialmente, porque no están acostumbrados. Claro, nunca lo pensaron. Y ahí ayer me enteré que el que es el director de la carrera de Economía ahí es este muchacho Rodríguez, que vos lo conociste, era del equipo de es del equipo de Kicillof, ahora creo que es ministro de Agricultura o algo así en la provincia. Y nosotros Rodríguez? No, Rodríguez de Kicillof, el chico que venía. ¿Santiaguito? No sé cómo es el nombre. Rodríguez era de anteojito, qué sé yo. Bien el pibe. Y ¿El entonces que estaba en fabricaciones militares? No, ya está. Fue el último intento, ya. Escúchame, estaba debajo de Costa. Estaba debajo de Costa, era director, no sé, de Costa. Cuando nos fuimos nosotros quedó ahí. Era el que hacía los precios cuidados y que negociaba los precios. Que todos decían, che, pero ¿por qué negocias al alza? Che, ¿te acordás que vos me decías, pero todo esto acordado en el precio del pollo 25% más que lo que está en el mercado? Claro, ¿por qué negociaron así precios cuidados en diciembre? Porque después hicieron la devaluación. Uh-huh. Entonces ya los dejaron para absorber una cosa para para el impacto, para absorber el impacto. Te estoy diciendo Rodríguez. No. Es ya está, Pimpi, ya está. Rodríguez, que estaba con Costa, estaban ahí. Entonces es el director de la carrera, ahí. Uh-huh. Y entonces, le digo, vos sabés que del equipo de Kicillof es el mejor. Y entonces, digo yo. Uh-huh. Y entonces me dicen, ¿por qué es el que más sabe? Le digo, no, porque es el único. No, le digo, no sé eso, bueno, qué sé yo. No, le digo, porque al menos te escucha. Todos los demás, arrancando por Kicillof, te vienen a enseñar. O sea, inmediatamente que te conocen te empiezan a enseñar. Uh-huh. Estos tipos arrancan y este primero te escuchaba. Entonces digo, mire, es el mejor, al menos escucha. Me dice, es el director de la carrera que tenemos aquí en la Universidad de Lanús, que había estudiantes de economía uh-huh. que fueron a escuchar el plan. Me pareció impecable la presentación que hicieron estos muchachos y justificar por qué quieren un plan económico peronista. Es desde las conceptos, lo habíamos escuchado a Valdés, habíamos escuchado a otros dirigentes sindicales, y obviamente Valdés es un gremio industrial y quiere una Argentina industrial, pero acá fue desde un gremio no industrial, muy importante en la provincia de Buenos Aires, por eso cuento lo de Kirchner, que explica que no hay otra alternativa, que todo lo demás es ni hablemos de Macri, dijo, ¿no? Porque Macri es obvio, pero habló de este gobierno. Y cuando dice hay un plan es profeso para destruir la conciencia de los trabajadores a través de su herramienta que son los sindicatos. Y de nuevo un movimiento de pinza sobre los sindicatos. Claro. La crítica desde la izquierda y la destrucción desde formas del poder. Porque la izquierda dice, pero ¿y cómo los sindicatos no hacen nada? ¿Y cómo los sindicatos no hacen? Pues si vos le vas a pedir a los sindicatos que hagan lo que no hace la política. Claro, está muy mal. Vos le vas a pedir a la organización de los trabajadores que haga lo que la política no está haciendo. Bueno, es siempre poner afuera, ¿no? Claro. Le dije a Valdés, che, Valdés, te dejaron la vara. Valdés después lo dijo. La vara. Sí. Para arriba. Y Valdés superó la vara, obviamente, un dirigente de primerísimo nivel. Pero después venía yo. Y tenía que contestar eso. Desde el plan, a la mesa. Desde el plan económico. No, hablé palabras, sí, pero no en la mesa. Pero entonces, ¿qué tiene nuestro plan económico? Clarito, contundente, que contesta con precisión cuál es el rol del movimiento obrero organizado, dentro del plan económico. YPF. ¿Viste? Claro. Entonces, cuando yo le empiezo a contar la anécdota, la anécdota con Cristina de por qué se la va a quedar ella,
¿Para qué se la va a quedar? Que después tenemos que ganar todas las elecciones, a partir de ahí, si no va a haber... Y vino Alanguren, imagínate vos, entre un gallego y un anglófilo que maneje YPF, te quedás con el gallego, al menos por simpatía, aunque los dos hagan lo mismo. ¿Viste? Si juegan España e Inglaterra, ¿por quién vas a hinchar? Y por España. O sea, le compraste las acciones a los españoles para que después la maneje un anglófilo. ¿Viste? Que era de Shell, una cosa. Que vino, estudió y demás. No, pero aparte Alanguren era el presidente de Shell, ridículo, fue el que manejó YPF. Porque si se la queda el Estado, tenés que ganar todas las elecciones, porque si no el que gana... Para que te asegure que esté al servicio de un proyecto nacional. De la patria, ¿quiénes son? Los trabajadores organizados. Entonces, cuando yo les contaba, porque siempre está el EDEMA y vienen distintos dirigentes, esta vez vino este dirigente, y entonces me escuchaba con una atención y hacía, porque claro, le estaba contestando a él. En el plan económico peronista, como son los que defienden los intereses permanentes de la patria, las acciones de YPF en manos del confederal. Y vos sabés que después me vino a agradecer, dice, yo lo había leído, pero vio que cuando uno lee, no es que lee como leen ustedes, como diciendo, ahora que usted me lo aclaró, la verdad que qué razón que tiene, y es extraordinario, es bien peronista, cuando terminó esto me vino. ¿Y qué otro plan económico? ¿Qué le va a decir Kicillof? ¿Cuál es el rol? Suponiendo que hiciera un plan económico, ¿qué le va a decir el armenio? ¿Qué le van a decir que puso Larreta? Presentó su plan, su equipo económico. Un mamarracho, está la Cunza y todo lo que acaban de fracasar. Y habló tantas pavadas que salió Carlos Rodríguez a decirle, diga futuro ministro qué de todo lo que dice en esta nota es verdad o mentira, porque esto está teniendo impacto en el mercado. Dijo que iba a seguir todo igual. O sea, la Cunza mandó decir por el diario que el próximo gobierno va a seguir igual que de la misma manera que Álvarez de Sají dijo que la última etapa de Macri estaba bien. Claro, ahora dice que esta etapa de Massa que están haciendo ahora está mal, que va a seguir todo igual. Así que bueno, imagínate el lío que se armó y tuvo que salir a desmentir eso, pero una berretada, eso que todos los que fracasaron. ¿Cuál va a ser el rol del movimiento obrero? Ninguno. Mire, bien interesante, nos fuimos anchos de peronismo ayer de la Universidad de Lanús. Qué maravilla. Le hubiese encantado estar ahí, Pimpi. Claro que sí. Mire que el día que usted venga la sentamos ahí porque es secretaria general del sindicato, no solo como presidenta de Principio y Valores de Capital. Estábamos celebrando el Día del Ama de Casa, anduvimos recorriendo un poquito la provincia de Buenos Aires también. Ah, muy bien. Celebración es celebración. Muy bien, muy bien. Fue un evento muy lleno de contenido. Claro. Y Marita, escúchelo, porque dice, mire, yo soy concejal de Loma, venía para acá y pasé, y estaban los chicos devolviendo la basura, comiendo la basura, acá en Loma de Zamora. ¿Qué nos pasa, compañero? ¿Qué nos pasa? No dijo mucho más que eso, ¿qué nos pasa? ¿Cómo van a estar los chicos? Pero ¿cómo van a estar los chicos acá en Loma de Zamora comiendo de la basura? ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa, chicos? Que les dijo ¿qué nos pasa? Solamente eso fue, después dijo algunas cosas más, pero ¿qué nos pasa? Y este es el gobierno que hace que los chicos coman hace 3 años que está, este gobierno está haciendo que los chicos coman de la basura. Este gobierno que al mismo tiempo que está generando estas condiciones, elabora un manual para los efectores de salud, extensísimo, para que hagan consejería y promoción de la anticoncepción a las mujeres que acaban de pasar por un parto o por la pérdida de un embarazo o por un aborto, y les propone cómo aconsejar, cómo orientar, y que tiene un capítulo pequeño sobre la economía, Moreno, donde dice que es muy importante que esas mujeres que acaban de pasar por un parto o por la pérdida de un embarazo, que tengan una política, un servicio de anticoncepción, además de mediano plazo preferentemente, porque eso va a permitir que se incorporen al mercado laboral y eso va a ser muy beneficioso para la economía. ¿Qué opinas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, para completar, ¿has visto? Tenemos la mejor política económica que se le ocurre a este gobierno es ir contra la natalidad. O sea, que las mujeres no se embaracen para que crezca la economía, porque tenemos más trabajadoras. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Es una cosa... Estos progres cada vez están peores. No le invocan una, cada vez están peores. Mire la hora que se hizo, y 30. ¿Es la hora de las noticias, Guitia? Sí, Moreno. Guitia,
Sí. ¿Qué nos ha acontecido esta semana en términos internacionales? Después hablamos con Bea y con Pablo y cerramos con economía. ¿Qué no acontece en A términos ver. internacionales? Empecemos por la segunda medianera, que se viene, se viene ¿La de China? Sí, la segunda medianera, que obviamente es China. ¿Qué está pasando? Internamente está algo convulsionado. Ya veníamos diciendo que este proceso histórico está poniendo en cuestión las dirigencias. Xi Jinping, por más que haya sido reelecto por el Partido Comunista, estaría acusando algún recibo de toda esta situación desde el punto de vista interno. Y esto está siendo aprovechado también desde el punto de vista internacional, porque el gobierno no está en sus mejores momentos, el gobierno chino. Entonces, no solo Estados Unidos dijo que apoya las manifestaciones, digamos, tomando postura sobre lo que está ocurriendo, declaraciones de Biden, incluso que está atento, y de distintos referentes norteamericanos, sino que salió el primer ministro inglés. Claro. Salió el primer ministro inglés, no solamente, digamos, con el tema de que un periodista de la BBC que estaba cubriendo, digo que esto es un tema secundario, sino que aprovechó no solamente a hablar del tema de las manifestaciones, sino claramente a plantear de que está afectando, de que, bueno, sistémicamente está afectando, no están de acuerdo con lo que está con el gobierno chino, claramente, que cada vez se vuelve más autoritario, cuestionando todo lo que está sucediendo, pero a mí me llama la atención que el Reino Unido, que está en el AUKUS, bueno, con todo, digo, esto no lo podemos desfasar del AUKUS, ¿no? Toda la estrategia de la cual forma parte Australia, Estados Unidos y el Reino Unido en el Indo-Pacífico, ¿no? Que es una zona de interés estratégica, sino que está en juego. Taiwán ya sabemos que es un foco claro. Hong Kong. Claro. Hong Kong, que digamos recupera una cierta, digamos, China recupera Hong Kong en el 1977, tiene una cierta autonomía, y esto también lo tenemos que vincular, digamos, el interés estratégico en Hong Kong con lo que dijo Boris Johnson unos meses antes, en junio, que dijo que el Reino Unido está, cuando se cumplían el aniversario de los 25 años, que el Reino Unido está muy atento a lo que sucede en Hong Kong, porque ellos van a apoyar los intereses del pueblo, de la isla, ¿no? Entonces empieza a aparecer, a complicarse el panorama, digo, está por un lado Taiwán, y por el otro lado está Hong Kong. Porque esto viene de las primeras negociaciones que se dieron con un régimen de un país, dos sistemas. Efectivamente. Y un país, dos sistemas era un China continental una cosa, Hong Kong era otra. Pero de era hecho, una sola. De hecho, cuando uno viaja a Hong Kong, en aquellos momentos que yo viajé, yo no. se hacía aduana. Se hacía aduana, no es que no se hacía. Claro, eso ha generado algunas movilizaciones y demás que claramente el aparato político militar chino lo resolvió. No, y sacó una ley de seguridad clara hace poco. Hace poco, sí. Igual ordenó. Muchos temas no tiene. Hong Kong tiene un serio problema de agua, el agua se lo manda al continente. Hay un ducto donde va el agua. No, estratégicamente está complicado. Claro. Así que no tiene muchas opciones, pero está claro que ahí estaban los intereses que habían manifestado. De hecho, el sistema financiero de Hong Kong era un apéndice del sistema financiero inglés. Y sí, y además culturalmente, digamos. Es interesante. Nosotros dijimos que la manera en que Xi Jinping iba a ir perdiendo poder iba a ser toda una movilización interna. Y esto es lo que se está dando, que si el COVID, que si falta carne, que si sobra esto, que si vienen para acá. Que si la desocupación, que la economía. Finalmente, no ve ahí intereses extranjeros,
vea la dinámica doméstica. Va a ser la manera en que el PC chino va a resolver el nuevo liderazgo con el nuevo rol de China en el mundo, que no tiene nada que ver con el de Xi Jinping. A la larga van a decir Xi Jinping aceleró los tiempos, no era necesaria la ruta de la seda, no era necesario esto, todavía no estábamos en condiciones. Toda la estrategia que se jugó, ¿no?, con la ruta de la seda. Claro. Toda esa historia de la expansión china en el resto del mundo es la que está en discusión, y finalmente China va a volver a sus orígenes de este proceso, digamos, que es la China enconchada y esperando su tiempo, que para los chinos 50 años más, 30 años más no le pasa absolutamente nada, son pueblos milenarios. Pero milenarios y pacientes. Está muy bien lo que dijo, porque está de alguna manera ratificando lo que dijimos, incluso cuando habían todos los medios dicho que Xi Jinping había sido elegido y bla, 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 y que era prácticamente el nuevo Mao. Había, digamos, ya incluso internamente su primer ministro venía. Y lo otro que me parece que también va siendo relevante, las declaraciones que hicieron los norteamericanos alrededor de los ataques de Turquía en Siria, ¿no? Sí. Eso es bravo también. Sí, y me llamó la atención también que, sorpresivamente, parecería ser que en octubre murió el jefe del ISIS. Mire usted, había desaparecido de los medios y volvió a aparecer. Volvió a aparecer, fíjese usted. Lo sacan y lo ponen cuando quieren, ¿no? Sí, pero digamos desde otra situación, porque en febrero de este año, cuando Estados Unidos reconoció haber acabado con el jefe del ISIS, fue reemplazado por otro, ya había perdido protagonismo claramente, le vuelve a dar protagonismo a Estados Unidos. Ahora parece que murió en una cuestión confusa, falleció en una cuestión confusa, pero Estados Unidos esta vez no reconoce. Bueno, usted sabe... Hay versiones distintas. Y el surgimiento del ISIS tiene que ver con la imposibilidad de que Medio Oriente sea un proveedor de largo plazo. Sí, que garantice, digamos, estabilidad en la provisión de... Y entonces lo sacan y lo ponen y va para acá y ahora va para hay allá. que eliminar también a Turquía, ¿no? Bueno, la verdad que el mundo... Que además hizo ahora a 2.200 metros de profundidad un depósito de gas. Encontró. Sí. Muy bien, sí. Y tienen ahí en el mar Mediterráneo, pero todo eso va a ser muy difícil, incluso para Israel. Israel hizo el acuerdo de paz con el Líbano tendiendo a una explotación conjunta de los yacimientos de gas. Va a ser muy difícil. Europa va a ser, en general, cliente de Putin, de Rusia. No hay posibilidad de generar una alternativa. Será una provisión marginal, pero estructuralmente no le van a soplar los clientes a Putin. Sí. Y esto es como viene. Es como viene y como va. Ucrania sigue complicada. Están, digamos, el invierno en la OTAN, están diciendo, hubo una reunión de la OTAN en Rumania en donde se tocaron estos temas, y dice que la Federación Rusa está utilizando como arma de guerra en invierno. Claro. Y están por ahí planificando ya, no incluso ya la evacuar de Kiev. Claro, no solamente, digamos, Jersón fue tierra arrasada, digamos, ocuparon algo que era imposible de garantizar el control territorial, porque, digamos, no había condiciones, sino que ahora están planteando evacuar Kiev. Entonces, digo... Es la capital, ¿eh? Sí, sin duda. Son 3 millones, eso no es fácil, imagínense. Pero además, ¿dónde? ¿Dónde? ¿Qué va quedando? Y van a quedar a Polonia, no sé, serán todos campos de refugiados, no sé, porque 3 millones de personas es... Y empiezan a haber noticias acerca de que Biden estaría dispuesto a hablar con Putin. A empezar a hablar. Sí. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto, pero está en el marco de lo conversado en este año, digamos, sobre la construcción de las está en el medianas. marco de esto y está en el marco también de lo conversado y que en algún momento planteamos cómo se tiene ojalá se pudiera sentar el Papa en la mesa de la negociación, ¿no? Muy bien. Porque el mundo se está pariendo con mucho dolor, este mundo se está pariendo con dolor y sangre. Bueno, si lo hubiesen dejado a Trump,
en realidad no hubiese sido con el músculo militar. Pero a los progresistas se le ocurrió que era mejor que ganaran los demócratas y los demócratas vinieron a... de Trump, me acordé recién que el Reino Unido se plantó desde la seguridad nacional con una empresa, digamos, que era de capital inglés y que empezó a comprar China de microchips y dijo hasta acá llegaron. Y se acabó. Se acabó. Trump no hubiese puesto, Trump era más es lento. Lo que hizo, ¿no? Es, digamos, el planteo que hizo. Sí, pero Trump no hubiese utilizado el músculo militar, lo hubiese llevado en una negociación comercial más tranquila. Bueno, era por ahí que venía la cosa, claramente. El objetivo era el mismo. Era sostener la alianza. Claro, con Rusia, y él definió que sus adversarios enemigos eran Alemania y China. Pero bueno, como usted dijo, una cosa es que esté en el plano de la economía y otra cosa que esté en el plano militar. Acá está decididamente en el plano militar. Y en la Argentina... Mientras en la Argentina... Al ministro de Economía se le ocurrió hacer la versión 2 del dólar soja. Vio que hay una vieja frase del marxismo: la primera fue comedia, la segunda... Tragedia. Bueno, en este caso las dos son tragedia. Las dos son tragedia. La 1 y la 2 son tragedia. Antes de darle la palabra a Bea y a Pablo para que iluminen sobre este tema, el ministro, que uno lo termina valorando porque es un intrépido, pero valorándole, bueno, qué sé yo. Respetando. Pero le dijimos que cuando las cosas salen mal va al nivel de irresponsabilidad. Esta semana generó una irresponsabilidad mayúscula. Él es abogado, habló de más cuando habló de que una empresa iba a salir a romper el mercado. Primero, que cuando subís los precios no se llama romper el mercado. Está bien, esa es otra historia. Pero bueno, no importa, suponiendo que le pareció divertido eso. Hay un problema serio detrás de lo que dijo Massa. Mire, alguna vez le hicieron un juicio a Kicillof, Cristina y algunos más por el tema del dólar futuro, que no es un juicio menor. Todo depende, ahí no hay ningún delito desde ya, pero no es un juicio menor. Y la manera de defenderse, sobre todo en una inspiración de Kicillof, porque me tocó leer esa defensa oportunamente, era que el mercado del dólar futuro, al igual que el mercado de los cereales, eran mercados, el de Chicago, el de Argentina, cuando hablaba de cereales, absolutamente transparentes. Esto no significa que no importa, son esas cosas donde no se habla, todos nos hacemos el cuento de qué es. Pero fundamentalmente el cuento se lo hizo la justicia, porque ¿quién le va a explicar a la justicia que no? Ellos van y dicen, no, porque hay una gente que no sabe, tiene un número, nadie sabe quién oferta esto, aquello, y entonces es absolutamente transparente. Lo que vino a correr el velo Massa diciendo, mire, no es transparente, hablamos con una empresa, le dijeron que suba el precio, subió el precio, no importa si sube y baja, deja de ser transparente, no importa incluso si estaba bien que subiera el precio, no es el rol de ese mercado hacer eso. La teoría lo que dice es la oferta y la demanda, que de manera transparente discuten en una subasta y ahí se define el precio. Mire qué interesante, el ministro viene a decir que no, claro, a él le hacen un juicio ahora por abuso de autoridad y bla, bla, lo denunciaron. Pero el problema no es ese, porque él de ese juicio, bueno, no va a pasar nada. El tema es que se la agarren con Kicillof y compañía, porque una cosa es que uno discuta técnicamente con Kicillof y que es una barra basada lo que hizo ya desde el 14 cuando devaluó. Y otra cosa es que uno diga, no, pará, lo del dólar futuro también fue una barra basada, pero no hay ningún tipo de delito, eso no tiene ninguna... Está bien. Ahora, que era lo de Bonadío. Si el precio que se armaba en la Argentina era tan distinto al de Estados Unidos y por lo tanto el precio que toma Bonadío es el de Estados Unidos, de los bonos argentinos por el contado con liquidación, y no porque ¿cuál es el argumento del dólar soja? Usted estuvo regalando dólares del Banco Central, no es traición a la patria, pero está ahí.
porque Bonadío decía, el precio del dólar era el de Estados Unidos. ¿Qué le dijeron acá? No, el precio era el de acá porque es un mercado transparente y bla, bla, bla. Ahora con lo que dijo Massa, entra en discusión si donde se transaba dólar futuro era un mercado transparente, tal cual dijo Kicillof en su defensa. Porque Massa, siendo ministro, reconoce que el otro mercado que tenía que ser absolutamente transparente, aunque nadie lo crea, pero así se hace el show, ya demostró él que no lo es. Por lo tanto, el otro podía no ser también. Si el otro no es, estuvieron regalando dólares. Si estuvieron regalando dólares, tienen un lío bárbaro. Porque entonces hicieron una destrucción vendiendo dólares cuando los podían vender más caros, los vendieron baratos. Esa era la argumentación de Bonadío. Y Massa la convalidó. Es grave, es muy grave. No por lo que le vaya a pasar a Massa, sino simplemente porque en las alzadas de este juicio agarren la argumentación de Massa y digan, no, miren, ¿ves? Esto fue lo que hizo la Argentina. El precio era el de Estados Unidos. Por lo tanto, todo ese gobierno, Cristina, Kicillof y compañía, el presidente del Banco Central y el de la Bolsa, la CNB, están implicados en esto. Delicado, ¿eh? Le aconsejamos a Massa que se cuide. Pablo, Bea, ¿cómo vieron la situación de este dólar soja 2? Mi querido Pablo, mi querido Bea. Pablo, Bea. No están. Hola, ¿cómo le va? Ah, ahí está, sí, ahora te escucho, sí. Vos lo mencionaste a la Cunza, ¿eh? ¿Perdón? Y la verdad, la situación de la Cunza, la Cunza. hay algunas que son para un premio Nobel, ¿no? ¿O viste lo que dijo? Extraordinario. Me parece que hay ruido, ¿no? ¿Se me escucha ahí? Sí, te escuchamos, pero ahí Bea se tiene... Bueno, ahí se mutió, muy bien. Bueno, viste que la Cunza ha dicho que lo que le hace falta a la Argentina es una política fiscal ambiciosa y una política monetaria prudente. ¡Apa! ¿Qué te parece, Guillermo? O sea que es lo mismo de Pratgay. Es como arrancó el gobierno de Cambiemos. Una apretando política... el freno y el acelerador al mismo tiempo. Hacen taco y punta todo el tiempo estos pibes. Yo no sé cómo se logra una política fiscal ambiciosa. ¿Será tomando comprimidos de Ambitionex? O algo por el estilo. Esto me hace acordar cuando Guzmán decía que lo que hay que hacer es tranquilizar la economía. Increíble, ¿no? ¿Qué significa política fiscal ambiciosa y política monetaria prudente? No significa absolutamente nada. Eso no definen las políticas. Y sin embargo es el, digamos, principal candidato, a uno de los principales candidatos a la presidencia, ¿no? Después amplió un poco más y dijo lo que el país necesita es una política fiscal, una política monetaria y una política financiera. Fíjate que está mirando de un solo ojo el muchacho. No habló de la política de ingresos, mira vos. ¿Qué te parece? La política de ingresos, las políticas sectoriales. Estos son los que hacen las medidas, por ejemplo, fiscales para equilibrar el sector público y después tienen que correr a apagar los incendios, como está ocurriendo ahora, ¿no? Porque toda esta rebeldía sobre los planes sociales viene casualmente de las medidas que el propio gobierno tomó para tratar de equilibrar el sector público. Eso por un lado. ¿En qué manos vamos a estar si gana la reta, por favor? La otra cosa muy interesante y clarificadora fue una reunión que tuvo lugar en la Fundación Mediterránea. Ahí se juntaron finalmente, ¿quién puede ser? Don Melconian con Don Cavallo. ¿Con Cavallo? Claro. Melconian con Cavallo. A los abrazos y en coincidencia. Bueno, querés más claridad, echarle agua. Entonces,
fíjate vos que queda claro cuál es la orientación ideológica de Melconian, que tanto trata de esconderla en el primero o segundo cajón de su escritorio, ¿no? O sea que cuando Pero las cosas, Cristina, a ver Pablo, cuando Cristina se junta con Melconian, se junta con Cavallo. absolutamente. Pero ella lo sabe, si sabe que Sí, Melconian piensa lo mismo que Cavallo. O sea que lo que hace sí, Cristina es pero una parábola es, perfecta. Arrancó con Cavallo y termina con Melconian. Arrancó con no, Cavallo en los 90 y termina con Melconian en el 2020 o pero, a 2022. ver, Melconian hizo todos los esfuerzos posibles para no mostrarse en esa línea. Cuando dice, bueno, nosotros servimos para cualquier gobierno, bla, bla, bla. En realidad ahí está la postura ideológica de Melconian. Y cuando hablamos de Melconian, tenemos que saber de qué se trata. Mira, otra postilla. Ahí Cavallo le dijo a Melconian, salió en la prensa, le dijo, mira, tenés que tener ya los candidatos para todas las empresas públicas. ¿Qué te parece? ¿Qué es esto? ¿Es un plan económico o es la conquista del Estado? ¿Eh? ¿Cómo es eso? Porque las empresas públicas, y por supuesto que necesitan expertise, pero también necesitan cuadros políticos comprometidos con el proyecto político. Y acá lo que se trata de hacer es un conjunto de profesionales comprometidos con el grupo de referencia, pero que no es el grupo político, es un grupo de interés, es un grupo económico. Impresionante, ¿no? Sí, sí. Yo igual, leyendo de alguna manera lo que empiezan a decir algunos sectores industriales, empiezo a tener mis dudas de la representación de ese pretendido grupo económico, esquema económico sobre los sectores industriales. Tengo mis dudas, incluso de los grandes grupos económicos. Tengo mis dudas. Y creo que cuanto más hablan, esclarecen, y entonces empieza a quedar con una claridad prístina que son decididamente antiindustriales. Y eso yo creo que cuanto más transparencia haya, mejor es. A mí me parece que nos favorece que hable, que en realidad cuando no hablan y se esconden, bueno, ahí deja la libre interpretación. Pero cuando ellos hablan, hay que ver si en la Fundación Mediterránea no empiezan a tener problemas por la propia lógica de las empresas industriales que financian también esa fundación. O empezamos a ver a los grupos industriales también transitando por otros tipos de planteos. El hecho de una Argentina industrial o una Argentina postindustrial me parece que puede calar hondo, Pablo, y ahí el plan económico peronista me parece que tiene ciertas ventajas. Por eso la reunión de ayer en la Universidad de Lanús tuvo ese encanto que vos bien reflejaste hoy en algunos comentarios que hiciste, porque empiezan a dividirse los campos no solo entre globalizadores y nacionalistas, sino entre aquellos que queremos un complejo industrial importante en la Argentina y los que te empiezan a hablar de la Argentina postindustrial. Y yo no sé hasta dónde los grandes grupos industriales argentinos van a acompañar un proyecto que les niegue su razón de ser, y que solo los pueda dejar como proveedores internacionales de materia prima, donde ellos no tienen ningún tipo de ventaja, esto es obvio, ¿no? Vos sabés que este debate, que lo reflejaron también los dirigentes sindicales ayer, por eso esto de escuchar a los dirigentes sindicales esclarece y de manera importante. ¿Qué discurso le podría decir Melconian al mundo industrial? Y entonces es importante que hable,
para que se vea que no tiene ninguna propuesta ahí. Bueno, nosotros la tenemos. Nosotros planteamos decididamente una Argentina industrial. Con las grandes empresas, nada de eso de que lo pequeño es bello, toda esa estupidez socialdemócrata, pero obviamente articulados hasta con las microempresas, pasando por las pequeñas y medianas empresas. Más si decimos, la tasa de acumulación de capital empieza abajo. Es un efecto derrame inverso. Viste que el efecto derrame es tiremos plata arriba, hagámosle ganar plata arriba, a que en algún momento... Sí, y lo que te contestan abajo es que cuando va a derramar aumentan la copa, entonces nunca derrama nada. Y el plan económico peronista, que es un plan de oferta, no de demanda, es un plan de oferta, porque el problema que tenemos es escasez de bienes y servicios en la Argentina. Pero empieza también dinamizando la oferta de abajo para arriba. Y esto tiene su impronta. Nos escuchan muy atentamente cuando decimos estas cosas, Pablo. Mira, por eso es bueno poner sobre la mesa cada vez que estos muchachos hablan y dan definiciones. Las definiciones son porque lo dicen o son por lo que hacen. En este caso, por lo que hicieron, ¿no? Esta juntada entre Melconian y Cavallo, te vuelvo a repetir, es terriblemente sugestiva. Y ahí está. Y me parece que es un planteamiento correcto. Y ambos diciendo que no les gusta el dólar soja, pero que no hay alternativa. Despegándose de la medida, pero diciendo, bueno, no tienen alternativa. Bancándola con resistencia. Pero las organizaciones del campo, desde los propietarios hasta los pequeños productores, que puede ser desde la sociedad rural hasta la Federación Agraria, también salieron a desestimar el dólar soja como una propuesta posible, diciendo lo que nosotros decíamos, que perturbaba a toda la cadena, que con esto perturbaba a los lecheros, a los que producen huevos, a los polleros, a los que alimentan bovinos a feedlot, o sea, con alimento balanceado, al aceite, al biodiesel. Tomaron como argumento en los comunicados públicos lo que veníamos diciendo. Recuerdo que en algún programa llegaron a decir, pero Moreno, quizás no es tan así. Bueno, ahora lo están diciendo los que sufrieron las consecuencias. No hay ninguna posibilidad de que si vos generás una devaluación de una envergadura tal que anula las retenciones, que no aumente el producto. Ahora, en este dólar soja, mi querido Pablo, también quitaron retención, hicieron lo mismo que Macri. ¿Te acordás que Macri devaluó y sacó las retenciones? Bueno, claro. Massa devaluó y le sacó las retenciones a los derivados de la soja, que el principal derivado de la soja que se consume en el mercado es el aceite, ¿no? Principal producto de exportación. Si faltaba algo para que dijéramos que son lo mismo, es haber devaluado y sacado las retenciones. Ahora, Cristina esto lo sabe, ¿eh? Cristina sabe que cuando sacás las retenciones aumentás el precio, y sabe también que cuando devaluás aumentás el precio. Bueno, Massa quizá no lo sabe. ¿Con quién lo habrá discutido esto? ¿Qué economista le puede haber dicho esto a Massa? Por ahí lo leyó en los diarios, pero ahora Cristina lo ha discutido con nosotros hasta el cansancio, así que ella lo sabe. No tiene el beneficio de la ignorancia, Cristina. Quizás la única posibilidad que tiene es que escuchando estas cosas tan contundentes, deje de hablar de economía y diga, bueno, la verdad que si al pueblo lo vamos a lastimar, volvamos a una economía peronista. Bueno, quizás en homenaje a esta radio le mandamos este mensaje a Cristina, pero no sé si escuchará esta radio, Cristina. La gente de ella lo debe escuchar, sí, pero yo no sé, porque sigue diciendo las cosas que están mal. No puede decir que Massa se está esforzando cuando devalúa y quita retenciones. Es una combinación espantosa. Pero bueno,
Ayer en parte del movimiento obrero nos quedamos muy conformes, Guitia, porque dijo necesitamos el plan económico peronista porque es el que sostiene la estructura original de los trabajadores organizados. Y si los trabajadores están organizados, están los que defienden los intereses permanentes de la patria. Y si están ahí y se los nota motivados y con claridad de propuestas, y va a ser muy difícil ser peronista o decir que sos y estar en contra de los que defienden los intereses permanentes de la patria, porque a la larga van a tener que hacer la campaña explicando que estuvo bien Massa devaluando y quitando retenciones. Pero es que si eso, el que lo hizo fue Macri y lo justificó, va a ser muy difícil. Quizá en algún momento toman conciencia al margen de cómo salgan las elecciones, que del ridículo no se vuelve. Es muy difícil decir que está bien devaluar y sacar retenciones en la comida. En un producto industrial, bueno, en la comida, es muy difícil. Es muy difícil. Pablo, sé que te quedaste contento con el acto de ayer, así que te doy para que digas tu síntesis final. Bueno, un acto realmente importante, muy bueno, que se prolonga con el de La Plata, que también me pareció un acto excelente. Buenas definiciones y más que nada la claridad de un camino a recorrer. El de La Plata fue la Universidad Nacional de La Plata. Por ahora nos estamos comprometiendo con las universidades. Muy bien. Muy bien. Me parece que es el ámbito donde en este momento teníamos que discutir nuestro plan económico. También le ofrecemos a la CUNSA, como se lo ofrecemos a Melconian y a todos los que digan que tienen un plan económico, un debate. Pero yo creo, Pablo, que no van a aceptar el debate. No, ya Melconian está claro que no lo aceptó y me parece que la CUNSA tampoco. Te recomiendo la nota de Roberto García en Perfil, donde habla del plan económico de la CUNSA. Bueno. Le dijo, pero esos imberbes no pueden gobernar el país. Le faltó es verdad, porque lo que termina diciendo la CUNSA es casi una soncera, al menos lo que salió públicamente. Bueno, retoma el guante García y le dice, pero esos son unos imberbes, son unos tarambanas. Si Rodríguez Larreta quiere tener la política económica con esos muchachos, yo le digo que está llevando, con eso lleva al país a cualquier lado. Hoy o ayer se lo escribió, te lo recomiendo. Dale. ¿Y se acabó el tiempo? Hemos llegado al fin del programa, Moreno. Solo nos queda agradecer al equipo de Radio Caput, a nuestra operadora, Está bien esa piba, Esa piba nos lleva bien, Excelente. Excelente, una diosa. Sí, nos lleva bien. A Fernando Molgaray, a todos nuestros y nuestras oyentes, a quienes retransmiten el programa. ¿Y qué pasó con Bea? Bueno, lamentablemente tuvimos ahí unas descoordinaciones y no pudo salir. Bueno. Esperamos contar con su columna en el próximo programa. Sí, había así que le mandamos, una columna fantástica. Así que le mandamos un fuerte abrazo y bueno, y un fuerte abrazo a todos los compañeros y las compañeras peronistas, por supuesto. No hay otro tipo de abrazo. A las amas de casa que tuvieron su día. Un fuerte abrazo peronista a las compañeras, a los compañeros, a las familias y a la comunidad. Y no cejemos en nuestras luchas. Finalmente vamos a tener una Argentina peronista que va a ser un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Caramba, hacia allá vamos, Moreno. Sí, porque los días más felices fueron y volverán a ser peronistas. Chao, Guiti, hasta el viernes. Hasta el próximo viernes.